Señor, que los bendiga, porque los artistas nos hacen comprender qué cosa es la belleza. Y sin la belleza, sin lo bello, el cielo no se puede comprender. Pidamos nuevamente por los artistas. Señor, cuando saliste al frente de tu pueblo, abriéndole camino y conviviendo con él, tembló la tierra y el cielo dejó caer su lluvia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que restauras la naturaleza humana elevándola por encima de su condición original, mira el inefable designio de tu amor y conserva los dones de tu gracia en aquellos que renovaste por medio del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Desde Pafos, donde se embarcaron, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge en Panfilia. Juan Marcos se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje desde Perge y fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces Pablo se levantó y, pidiendo silencio con un gesto, dijo: escúchenme, israelitas y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo cuando todavía viajaban como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó 7 naciones y les dio en posesión sus tierras al cabo de unos 450 años. A continuación les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, el hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador,
¿Qué es Jesús? Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Encontré a David mi servidor y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo, eres el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos. Nos amaste y nos purificaste de nuestros pecados por medio de tu sangre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado es más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando Pablo es invitado a hablar en la sinagoga en Antioquía para explicar esta nueva doctrina, para explicar a Jesús, para proclamar a Jesús, Pablo comienza hablando de la historia de la salvación. Se levantó Pablo y comienza: el Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo
por la tierra de Egipto y toda la salvación, la historia de la salvación. Lo stesso fece Stefano Lo mismo hizo prima Esteban del martirio, e anche Paolo antes del un'altra martirio, volta. y Pablo también otra vez. Lo stesso fa l'autore della lettera Lo agli mismo ebrei hace el autor de la carta a los hebreos, quando racconta cuando cuenta la la historia de Abraham y de todos nuestros padres. Lo stesso abbiamo cantato oggi. Lo noi. mismo lo hemos cantado hoy. Canterò in eterno Cantaré l'amore del Signore. eternamente el amor del Señor. Farò conoscere con la mia bocca la Haré tua conocer fedeltà. con mi boca su fidelidad. Abbiamo cantato la storia Hemos di cantado la historia de David. Davide, mio servo. Encontré a David, mi servidor. Lo stesso Lo mismo hacen Matteo e Luca Mateo y Lucas cominciano a parlare cuando di Gesù. comienzan a hablar de Jesús. Genealogia. Toman la genealogía de Jesús. Cosa c'è che dietro Gesù ¿Qué c'è cosa una storia. quieren decir? Que detrás de Jesús hay una di historia, grazia, una historia de gracia, una storia di elezione, una historia de una elección, storia di promessa. una historia de promesa. Il Signore ha scelto El Abramo Señor eligió a Abraham e ha andato col suo popolo. y ha ido con su pueblo. All'inizio della messa, En el inicio de la nel misa, canto d'inizio, en el canto de inicio, abbiamo detto quando hemos avanzavi, dicho, Signori, davanti al tuo cuando popolo, ibas con tu pueblo, Señor, adelante, e aprivi y abrías cammino, camino e camminavi y accanto. caminabas junto a tu pueblo, cercano a tu pueblo. C'è una storia Hay una historia di Dio con de il suo Dios popolo. con su pueblo. E per questo quando Paolo è Y por eso cuando Pablo, chiesto di spiegare a Pablo se le pide perché la explicar fede in Gesù el Cristo por qué la fe en Jesucristo, non comincia da Gesù no, Cristo, comienza la storia. comienza con Jesucristo, comienza con la historia. El cristianismo es una doctrina, sí, pero no solamente. No solo son las cosas que nosotros creemos, es una historia que trae esta doctrina y la promesa de Dios, la alianza de Dios, el ser elegidos por Dios. El cristianismo no es una ética solamente. Sí, es verdad, tiene principios morales, pero no se es cristiano solamente con una visión ética. Es más, el cristianismo no es una élite de personas elegidas por la verdad y para la verdad. Este sentido elitista que después se desarrolla en la iglesia. Por ejemplo, yo pertenezco a esta institución, yo soy de este movimiento que es mejor que el tuyo, esto, lo otro. Eso es un sentido elitista. No, el cristianismo no es esto. El cristianismo es pertenecer a un pueblo elegido por Dios gratuitamente. Si nosotros no tenemos esta conciencia de pertenencia a un pueblo, seríamos cristianos ideológicos, con una doctrina pequeña, una afirmación de verdades, con una ética, con una moral, está bien. O con una élite, si nos sentimos parte de un grupo elegido por Dios, los cristianos, los otros irán al infierno, y si se salvan es por la misericordia de Dios, pero están descartados. Y así, si nosotros no tenemos una conciencia de pertenencia a un pueblo, nosotros no somos realmente cristianos. Por eso Pablo explica a Jesús desde el inicio, desde la pertenencia a un pueblo.
tante Y volte, tantas veces nosotros creemos queste parzialità que siano estas umane, parcialidades o elitarie, son éticas, morales o elitistas. El sentido de la élite ci fa tanto es male. aquello que nos hace tanto mal. Perdiamo Y perdemos quel senso di aquel appartenenza al sentido santo de popolo pertenencia al santo pueblo fiel de Dios, che Dio ha eletto in que Abramo, Dios ha elegido en che ha Abraham promesso, y le ha prometido la grande promessa a Gesù. la grande promesa que es Jesús, Lo ha fatto andare y con lo ha hecho speranza, andar con y ha fatto alleanza esperanza con lui, y ha hecho alianza con él, coscienza di popolo. conciencia de pueblo. A me colpisce A sempre mí me toca siempre, me quello golpea del Deuteronomio. aquello del Deuteronomio. Credo sia il capitolo Creo 26, que es el capítulo 26, si no me equivoco, quando dice cuando dice, una volta all'anno tu una vez por año tú andrai a presentare irás a presentar las ofrendas al Señor, las primicias, quando tuo figlio ti y cuando domanderà, tu hijo te Papá, preguntará, ¿por qué fai papá, questo? ¿por qué haces esto? non devi dirle perché No Dio l'ha debes mandato, decirlo porque Dios no. lo ha Noi mandado. eravamo un popolo, Le dirás, nosotros éramos un pueblo, nosotros éramos así, el Señor nos ha liberado. contare la storia Le contará la historia di Paolo. como ha hecho Pablo aquí. Trasmettere la Transmitir la historia de nuestra salvación. Signore, El Señor, nello stesso Deuteronomio en consiglia, el mismo Deuteronomio, quando aconseja, tu arriverai cuando tú llegues alla terra a la tierra che tu non hai conquistato, que tú no has conquistado, la he conquistado yo, e mangerai dei frutti y comerás che tu non hai, los frutos que tú no has plantado, e abiterai y habitarás le case las casas che tu non hai que edificato. tú no has edificado. Nel momento di dare l'offerta, En el momento de dar la Recita. ofrenda, il repite famoso credo deuteronomico. el famoso Mio credo padre era del un Deuteronomio. errante. Mi padre era un arameo errante. Salimos de Egipto, estuvimos 400 años, después el Señor lo liberó. Canta la historia, la memoria del pueblo, La memoria la memoria de un pueblo, di essere popolo. de ser pueblo. Questa storia di Esta historia del pueblo de Dios hasta llegar a Jesucristo ha tenido santos y pecadores y tanta gente común, mujeres con virtudes, con pecados, la famosa multitud que seguía a Jesús, que tenía appartenenza a un popolo. aquel sentido, aquel olfato de pertenencia a un pueblo, Che non abbia questo y fiuto aquel non è un vero cristiano. aquel cristiano que no tenga este sentido, este olfato, no es un verdadero cristiano. Particolare, Es un poco particular. se Se siente justificado sin el pueblo. Appartenenza a un popolo. Pertenecer a Avere un pueblo, memoria tener del popolo. memoria del pueblo de Dios. Lo insegna Paolo, Esto nos lo Stefano, enseña Pablo, un'altra Esteban, volta Paolo, gli nuevamente apostoli. Pablo, los apóstoles, Il consiglio dell'autore della lettera el agli Ebrei. consejo del autor de la carta a los hebreos. Ricordate i vostri dice, antenati, Recuerden a vuestros coloro che antecesores, ci hanno preceduto aquellos que nos in precedieron questo cammino en di este salvezza. camino de salvación. Se qualcuno mi Si alguno domandasse me preguntase, qual è per lei ¿cuál es para usted la deviazione la desviación dei cristiani de los oggi e cristianos hoy y sempre? Quale siempre? sarebbe per lei ¿Cuál sería para la usted deviazione la più desviación pericolosa del más cristiano? peligrosa para un cristiano? Io direi Yo diría, senza sin dubitare la dudar, mancanza di la memoria falta de memoria
di appartenenza de a un popolo. pertenencia a un Quando pueblo. manca questo, Cuando falta esto, vengono i dogmatismi, vienen los i dogmatismos, los moralismi, moralismos, i los i eticismos, movimenti elitari, los movimientos elitistas, popolo, pero falta el pueblo. un popolo Un pueblo peccatore. pecador, siempre. Tutti ne siamo. Todos lo Che somos, non sbaglia in genere, pero que che ha il fiuto no hierra en di en essere popolo general, eletto que tiene el olfato de ser el pueblo elegido dietro una y que promessa, camina detrás de una promesa e che ha fatto un'alleanza y que ha che hecho lui una alianza forse non que compie. tal vez no cumple, pero que sabe Chiedere al Signore pedir al Señor questa coscienza di esta popolo che la conciencia de Madonna pueblo que la tan Virgen bellamente ha cantato tan nel suo bellamente Magnificat, ha cantado en el Magnificat, che Zaccaria ha cantato que Zacarías così ha cantado bellamente esto nel bellamente suo Benedictus. en el Benedictus, Cantici che cánticos preghiamo tutti i que giorni, oramos todos los mattina e días, sera, en la mañana y en la tarde. coscienza di popolo. Conciencia de Noi pueblo. siamo il Nosotros santo popolo somos fedele el santo pueblo fiel de Dios, che, come dice il Concilio Vaticano que como I, dice poi il el secondo, Concilio Vaticano I, después el segundo, nella sua totalità en su totalidad il frutto della fede tiene el sentido de la fe infalibile y es infalible en este modo de creer. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, la ofrenda de nuestro sacrificio, para que renovados en espíritu podamos responder cada vez mejor a la obra de tu redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. En Él, vencedor del pecado y de la muerte, el universo entero resurge y se renueva, el hombre vuelve al origen de la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría y junto con la asamblea de los ángeles y los santos, canta un himno a tu gloria. Hosanna
Padre veramente santo, fonte di Santo ogni eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. egli, Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, allo stesso acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il Así, memoriale Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En el momento de la fracción del pan, reconocemos la presencia de Jesús en medio nuestro y lo aclamamos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y con la sangre de nuestro Señor, cuerpo y sangre de la víctima inmolada sobre el altar, cuerpo y sangre de Jesucristo, inmolado por nuestra salvación sobre el altar de la cruz. Ese sacrificio, ese mismo sacrificio, se ha hecho presente en medio del mundo a través de la Iglesia esta mañana junto al Santo Padre. Y no pudiendo nosotros hacer la comunión sacramental, disponemos nuestros corazones para una profunda comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi corazón. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con estos sentimientos profundos de acoger a Jesús en nuestros corazones, dispongamos nuestra alma a ser habitada por la misericordia infinita, por el amor hasta el extremo, por el mismo Jesús que se digna a ser morada en nuestros pobres corazones. Permanezcamos en profunda oración y comunión junto a toda la Iglesia, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora que el Santísimo Sacramento será expuesto sobre el altar,
Ci redenti, oh Signore, con il tuo sangue da ogni Señor, con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor per celebrare esté con degnamente ustedes. i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni Tú que has peccatore dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. pentito. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Preghiamo. Amén. Oh Padre, principio della vera libertà e fonte di salvezza. Oh Dios, autor de nuestra libertad y salvación, escucha las súplicas de quienes te invocamos, y pues nos has salvado con la sangre derramada de tu Hijo, haz que vivamos siempre por ti y en ti gocemos al encontrar la felicidad eterna. E vive e regna con te. Por nuestro Señor Jesucristo. Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Il sabato seguente, Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. si radunò per ascoltare En la aquellos parola días, del cuando Signore. llegó Pablo a Antioquía de Pisidia, Quando videro decía en quella la moltitudine, sinagoga: I giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: in quei giorni Paolo, giunto ad Antioquia di Pisidia, En aquellos días, cuando llegó Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: Hermanos, hijos del linaje de Abraham y de todos los que temen a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Y aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo también. También nosotros anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, reyes sean sensatos, escarmienten los que rigen la tierra, sirvan al Señor con temor, ríndanle homenaje temblando. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Il Signore sia con voi. El Señor esté Dal con Vangelo ustedes. secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. In quel tempo disse Gesù ai suoi: En aquel tiempo dijo Jesús a sus non discípulos: sia turbato il vostro no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. abbiate fede. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto vado. Si no fuera así, se los habría dicho. Quando sarò andato, Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. e del luogo dove Ya io vado, conocen el camino del lugar a donde voy. gli disse Tommaso: Tomás le dice: non sappiamo dove Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? gli disse Gesù: Jesús le responde: io sono la via. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nessuno viene Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. parola del Signore. Gloria a ti, Señor Jesús. Questo colloquio Esta conversación de Jesús i discepoli con los è a discípulos tavola ancora, nella cena. trata ahora también en la cena. Gesù è triste Jesús e está tutti triste sono tristi. y todos están Gesù ha tristes. detto che Jesús ha dicho sarebbe que stato tradito habría da uno sido di loro, traicionado che tutti percepiscono por uno de come ellos. qualcosa brutta. Y todos piensan en algo feo que habría venido. Il Signore comincia a El Señor consolare i suoi. Comienza a consolarlos, È uno degli uffici, dei lavori del porque Signore. uno de los oficios del trabajo del Il Signore Señor consola es i suoi el de discepoli. consolar a sus discípulos. E qui vediamo come il modo di Y consolare. aquí vemos cómo es el modo de consolar. Noi abbiamo tanti modi di Nosotros consolare, tenemos muchas maneras de autentici, consolar, de los más auténticos, vicini los más e più formali, cercanos y también los más formales, quei telegrammi di como esos confianza.
telegramas de condolencias. Non consola nessuno, è una Eso no consuela a nadie. consolazione di formalità. Es como una consolación de Come consola il formalidad. Signore? Questo è importante saperlo perché anche Esto es importante saberlo, porque también nosotros, noi nella nostra vita en nuestra vida, dovremmo passare deberíamos stessa pasar qual è la vera consolazione del Signore. por eso para saber cuál es la verdadera consolación del Señor. Nel passo del Vangelo vediamo che il Signore Y aquí en este pasaje del Evangelio vemos que el Señor è in speranza, los consuela con esperanza, della consolazione del Signore. In vicinanza, en cercanía, mai nunca distante, distante. ci sono. Estoy aquí. La parola ci sono. La primera palabra, Sono qui. estoy aquí para ustedes. Tante volte in silenzio. Muchas veces en silencio. Lui sempre c'è. Él siempre está, La vicinanza, con la cercanía, stile di Dio, el estilo de Dios, farsi vicino a noi, el estar cercano a nosotros, in vicinanza. nos consuela en cercanía E non usa parole y no usa vuote, palabras vacías. anzi, Es más, preferisce il silenzio, prefiere el silencio, la forza della vicinanza, la fuerza de la della cercanía, presenza. de la presencia. Habla poco, Ma vicino. pero está cercano. Una seconda traccia della vicinanza Otra segunda señal de la cercanía de di Gesù è la Jesús verità. Gesù è veritiero. es Jesús, que es verdad, es verdadero. Cose formali sono bugie. Estas stai cosas tranquillo, formales passerà son tutto, mentiras. Non succederà nulla, ma passerà, le cose passano. Pasará las cosas, todas estas palabras Non nasconde la verità, esconden perché lui la stesso verdad. in questo passo dice io sono la verità. Él mismo en este pasaje dice, yo soy la verdad. Y la verdad es, Me ne vado, yo me voy, io morirò. yo moriré. Stiamo davanti alla morte, Estamos frente a la muerte. è la verità. Es la verdad. E lo dice semplicemente, Y lo e dice anche simplemente, dice con mitezza, con senza ferire. tranquilidad, Stiamo sin davanti herir. alla morte. Non nasconde la verità. Él anuncia la muerte, no esconde la verdad. Gesù consola in speranza. Jesús consuela en esperanza. Sì, se è un momento brutto. Sí, hay un momento Non sia feo, turbato il vostro cuore. pero que no esté turbado Abbiate fede su anche. corazón. Tengan fe. Vi dico una cosa. Les digo algo, Nella casa di mio padre dice ci Jesús, sono en la molti casa dimori. de mi Padre hay muchas moradas. Vado a prepararvi un posto. Les voy a preparar un puesto. Lui per primo va Él primero le porte va a abrir las puertas di quel posto las puertas de ese lugar per le quali noi passeremo tutti. por las cuales todos nosotros pasaremos. Esperamos. Verrò di nuovo. vi Vendré prenderò nuevamente, los tomaré con me, perché conmigo, dove sono io siate anche voi. porque donde están ustedes, donde estoy yo, estarán también Señor. ustedes. Torna ogni volta El Señor regresa cada vez che qualcuno di noi que alguno de nosotros è in cammino está per andarsene. en camino de irse. Verrò e vi prenderò. Iré y los tomaré. Lui verrà Él e ci prenderà per nos mano e ci porterà. llevará de la mano
y nos llevará, estará con Dice, nosotros. "No, voi non soffrirete, non c'è Dice, no dice ustedes no sufrirán, no pasa nulla, nada. sono vicino, Él dice, estoy cercano, questa è la verità, esta es la verdad, un momento brutto, di un pericolo, di momento morte, feo, de peligro, de muerte, ma non sia turbato il vostro cuore. pero que no esté turbado su corazón. Quella pace che è alla base Esa della paz consolazione. que está en la base de la consolación. Es Jesús porque Él es verdadero y nos llevará de la mano. Non è facile No es fácil lasciarsi consolare dal Signore. dejarse consolar por el Señor. Tante volte nei Tantas momenti veces en los brutti momentos noi ci arrabbiamo, feos nos no llenamos siamo de rabia e ci parla così, con questa dolcezza, y con questa no vicinanza, queremos que nos con questa hable bellezza, así, con esta dulzura, con esta questa cercanía, speranza. con esta esperanza. Chiediamo la grazia di imparare Pidamos la lasciarci gracia consolare dal de Signore. aprender a dejarnos consolar por el Señor. La consolazione del Signore El consuelo del Señor non inganna, es verdadera, no non è engaña. anestesia, no, No es anestesia, ¿no? ma è vicina, Pero es cercana, ci verdadera, apre le porte della nos speranza. abre las puertas de la esperanza. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. accogli, Padre misericordioso, Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Cristo nostro Signore. Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Diamo grazie al Signore nostro. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Es verdad, amare sempre la tua es gloria, justo y Signore, necesario, e soprattutto es nuestro esaltare deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, lo ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti, inmolado, ya no vuelve a morir, sacrificado, vive para siempre. con la
Por eso, con esa efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los arcángeles y ángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Sono pieni della tua gloria, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte de ogni santità, santifica Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participan del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. E tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli, Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia
misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.